Cuando hablamos de milicia, generalmente se nos transporta la mente al ejército o al servicio militar. Y vemos que los militares tienen una forma muy distinta de vivir a la de los demás. Tienen reglamentos, tienen instrucciones, tienen armas, tienen soldados y tienen misiones. Y cada destacamento militar se divide en distintas áreas, ¿no? Hay áreas de servicio, áreas de brigadas, paracaidismo, telecomunicaciones, teletransportes, polvorines, donde uno va a buscar las armas, y logística, donde se arma todo el plan de batalla, digamos, cuando hay una guerra. Y justamente la palabra milicia se refiere a eso, a una técnica para hacer la guerra y a la capacidad que hay para generar y formar soldados para ella, ¿no? Y qué bueno que el Señor Jesucristo, con su obra en la cruz, nos dejó un legado que es militar por esta milicia cristiana. Así como el ejército tiene sus reglamentos y sus instrucciones, nosotros también tenemos mandamientos, tenemos instrucciones, tenemos compañeros, tenemos armas, tenemos una misión, ¿sí? Y para entrar en el tema, veía a alguien que tomó del Señor, después de sus discípulos, un adiestramiento personal. Y este era Pablo. Y Pablo empezaba a formar a un soldado para Jesús. Y era Timoteo. Y en el libro de Timoteo, en el primer libro de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 18, Pablo escribe: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemear. Y qué bueno que el Señor nos deja aquí unos mandamientos, ¿no? Un mandato, que militemos la buena milicia. ¿Y qué sería eso? Que cumplas con aquello que el Señor piensa de vos y que para eso te ha llamado acá. Porque el Señor te ha buscado, porque sabe que en vos hay algo que Él necesita para que todo lo que Él hizo para salvar a las personas siga en vigencia. Dios nos ha llamado a servirle. Que mantengamos la fe. Y eso es ser un soldado que solamente cree en Dios. No cree en las fuerzas que tenemos nosotros, no cree en lo que yo puedo hacer, sino que cree en lo que Dios puede hacer. Que mantengamos la buena conciencia. Se refiere a que nadie tenga nada malo que decir de nosotros. Que podamos vivir sanamente y quietamente sin que nadie tenga de qué señalarnos. Y dice que no blasfemen. Y a veces no blasfemiamos de palabra. Pero como empezamos diciendo, Dios nos ha llamado para algo. Dios nos ha dado un ministerio. Dios nos ha dado un servicio para Él. Podemos no hablar mal de Dios, pero sí podemos dejar lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que hicieron Alejandro y Himeneo. Dejaron el camino del Señor para decir otras doctrinas y otras cosas. Y Pablo dijo, lo dejo, para que Satanás haga con él lo que quiera. Pero a vos, Timoteo, dice, vos seguís caminando por lo que el Señor dice que vos podés hacer. Lo tomo para mí y tómelo para usted. Tenemos instrucciones. El mismo Pablo sigue forjando a su soldado Timoteo. Y en 2 de Timoteo 2, del 1 al 4, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Jesucristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel a que lo tomó por soldado.
Y ¿se acuerda esa canción de la escuelita bíblica, Soldado soy de Jesús? ¿Cuántas veces la cantamos? Un montón. Y somos soldados de Jesús. Y tenemos instrucciones para esta vida. Dice que tenemos que ser esforzados en la gracia. Y esto significa de que no dejemos de creer en Jesús y en el poder que en Él hay para hacer las cosas. Dice que tenemos que saber escuchar. Y tenemos que saber escuchar a Dios a través de su palabra, a través de los pastores, a través de los maestros. Tenemos que saber escuchar. Porque aparte de saber escuchar, tenemos que aplicarlo a nuestra vida y vivir conforme a las Escrituras. Y no solamente eso, también tenemos que formar a otros que vengan atrás de nosotros. Es importantísimo poder tener en cuenta esto, que no solamente es para nosotros, sino que en esta milicia también hay muchos que necesitan ser formados, pero que también depende de nosotros. Tenemos que enseñar a otros, dice la palabra. Y es verdad, tenemos que saberle enseñar a otros. Como dice Pablo, las cosas que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Y cuántas palabras hemos oído? ¿Y cuántas instrucciones hemos oído? ¿Y cuántas veces hemos leído la palabra? Ahora tenemos que prepararnos para poder enseñarles a otros que van a tomar la posta de nosotros. El Señor se está llevando muchos soldados, veíamos el otro día. Pero, ¿quién sigue? Nosotros somos los que venimos caminando por ahí, pero tenemos que prepararnos para preparar a otros, porque tenemos una misión y tenemos una batalla. Y esa batalla es ganar almas para Dios. No es otra cosa. Tenemos que empezar a pensar que Dios nos ha llamado para que otros reciban su amor y su misericordia. Dice que tenemos que sufrir penalidades. Y a veces esto es estar dispuesto a seguir los sufrimientos que tuvo el Señor Jesucristo. Él lo dejó todo por nosotros. Hasta la última gota de sangre la derramó en la cruz. Pero nosotros también tenemos que seguir con esto que el Señor nos enseñó. Sufrir penalidades puede ser que un día tengas que dejar tu casa a determinada hora de la noche porque alguien necesita ser salvo. Porque alguien te llama para decirte no puedo más con mi vida. No doy más. No sé qué hacer. A veces esas penalidades las sufrimos en nuestras vidas, pero ganamos a otro para el Señor. Dice que el que milita no se enreda en las cosas de la vida, en los negocios de la vida. Y esto no quiere decir que no se pueda comprometer en ninguna tarea del mundo, ni ningún trabajo del mundo. Porque todavía tenemos que seguir viviendo y tenemos que seguir llevando el pan a nuestra casa y tenemos que seguir haciendo muchas cosas. Lo que significa es que en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos y por donde nos movamos, puedan ver a Cristo en nuestra vida. Puedan ver el amor de Dios en nuestra vida, reflejada, llevándole a otro la palabra de salvación, mostrando en nosotros una vida distinta, así como un militar. Agradar a aquel, y esto es todo para algo, para agradar a aquel que nos tomó por soldado. Es cierto, el Señor Jesucristo me buscó, el Señor Jesucristo me amó, el Señor Jesucristo me perdonó, el Señor Jesucristo me limpió de mis pecados. Pero me tomó, Él me tomó como soldado, para que toda esa gracia que yo recibí de Él, se la pueda mostrar a otros. Porque de gracia yo recibí salvación, y de gracia yo tengo que llevar la palabra. A eso nos llama el Señor Jesucristo. Esta es la milicia cristiana a la cual el Señor nos ha llamado. También veíamos que un ejército sin armas no puede tener soldados, porque ¿con qué va a luchar? Sin embargo, Pablo sigue hablando y a los corintios le dice, en el segundo libro de Corintios, capítulo 2, capítulo 10, versículo 3. Dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hermanos,
no tenemos armas que sean carnales. Dios no nos ha dado armas que se pueden ver. No podemos pelear con nuestras propias armas. Pero el Señor, dice Pablo, nos ha dejado armas poderosas en Dios. No son carnales, son poderosas en Dios. Y si no son carnales, son espirituales. Son espirituales. Y yo pensaba, ¿y cuál es esa arma tan poderosa que el Señor nos ha dejado en Dios? Dice Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra. Hermano, el arma más poderosa que nos ha dejado Dios para ganar almas para Él, para enfrentar día a día esta batalla de arrebatarle almas a Satanás, es la llenura de su Espíritu Santo. Es el fruto de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Es poder reflejar en nosotros ese fruto que no viene de mí, ese amor que no viene de mí. Porque si yo les digo si sé amar, yo les digo yo no sé amar. Pero cuando tengo el fruto del Espíritu Santo, Dios pone su amor y derrama su amor en mí, para que yo pueda amar a otro de la misma manera, para que yo pueda entender el sufrimiento de otro de la misma manera. Dice la palabra que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no envidia, no se jacta. Uno no se jacta de amar, simplemente ama. No se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Mire si no ha derramado su amor Dios en nuestros corazones. Y esto es para que nosotros podamos llevarle a otros ese amor, que no es nuestro, es de Dios. Y Dios lo pone a través del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿cómo logro llegar a esto? Buscando a Dios cada día de mi vida, orando a Dios cada día de mi vida, leyendo la palabra cada día de mi vida. Y aquellos que hemos oído, y aquellos que hemos escuchado, y aquellos que hemos interpretado entre tantos testigos, decía Pablo, eso da, y eso tenemos que dar. No es de nosotros el amor que necesitamos, es el amor de Dios en nuestras vidas. Ese amor que nos hace soportar todo y nos da gozo. Ese gozo que nos da paz. Esa paz que nos hace desearle el bien a los otros. Ese bien que nos hace ser bondadosos con otros. Esa bondad que nos da fe para creer en el Señor Jesucristo. Y si le falta fe, dígale al Señor, auméntame la fe, Señor. Auméntame la fe, necesito tu fe. Necesito que me aumentes la fe porque estoy creyendo, pero dudo de que me pasen ciertas cosas. Mansedumbre. La misma mansedumbre que tenía el Señor Jesucristo de no enojarse cuando le pasaban tantas cosas. Y templanza, para que no nos mueva la emoción, para que podamos siempre estar apercibidos de que tenemos una lucha por delante, que es ganarle almas a Satanás para Dios. Dice la palabra que contra estas cosas no hay ley. Y para las armas químicas hay ley. Para las armas biológicas hay ley. Para las armas comunes hay ley. Pero no hay ley que no me permita amar a una persona. No hay ley que no me permita tener gozo en mi corazón. No hay ley que no me permita tener paciencia, que no me permita ser benigno y bondadoso. No hay ley para eso. Pero todo esto viene del Espíritu Santo. Todo esto viene de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y todas estas cosas, cuando son visibles en nuestras vidas, entonces destruyen fortalezas, hermano. Derriban todo pensamiento que se levante contra el Señor Jesucristo. Derriba todo argumento de aquellas personas que no quieren saber nada con Dios. Porque usted la va a amar. Porque usted va a tener gozo de ir a ver a esa persona. Porque usted le va a desear el bien. Porque va a ser bondadoso y va a tener fe que Dios va a hacer la obra de salvar a esa persona. Así como tenemos armas, también tenemos compañeros. Pablo nombra dos que yo puse. Nombra en Filemón 1:2
a Arquipo, dice, nuestro compañero de milicia. Y en Filipenses 2:25, a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Tenemos compañeros de milicia, hermano. Tenemos gente que se la juega por el Señor. Y por usted y por mí. Tenemos que tenerlos en cuenta, así como los tenía Pablo. Tenemos que amarlos así como lo amaba Pablo y sostenerlo como Pablo lo sostenía. Pero también tenemos una misión. Y el Señor Jesucristo dijo, id, predicad el Evangelio a toda criatura. Pero ahora yo le voy a leer una versión de la carta de Judas, versículo 20 y 23, de la traducción lenguaje actual. Y dice, pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esta confianza es muy especial. Cuando oren, dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. Confíen todo el tiempo en el amor de Dios. Y esperen el día en que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Rescaten a los que necesitan salvarse del infierno y tengan compasión de los que necesitan ser compadecidos. Pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. Hermanos, tenemos una misión, que es seguir confiando siempre en Dios, sabiendo que un día el Señor Jesucristo nos irá a venir a buscar porque dice que Él nos ama mucho. Pepe, Él lo ama mucho, amigo. Él nos ama mucho. Luis, Él te ama mucho. Miguel, Dios lo ama mucho. A todos nos ama mucho. Nora, Dios la ama mucho. Y esperamos su venida. Esperamos que venga a buscarnos el Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, dice, mientras tanto, con amor, alentemos a aquellos que están inseguros de su salvación. Mientras tanto, vamos salvando a aquellos que están en el infierno. Vamos sacándolos. Vamos militando y salvando a través del Señor Jesucristo a personas que no tienen posibilidad de salir de ahí. Pero mientras tanto, tengamos compasión de aquellos que realmente necesitan compasión, que son esos que no pueden ver nada de las cosas espirituales de Dios. Todo esto, hermanos, envueltos en el amor de Dios y en el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Dice 1 Corintios 13:13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Y podemos militar, ir y venir por el camino de Dios, haciendo planes y estructuras y miles de cosas. Pero si no tengo amor, dice Pablo, soy como un címbalo que retiñe. Soy como una batería de ollas que tocan los chicos por ahí. Una cosa así. Con tanto ruido en el oído que no puedo entender nada. Le preguntan los discípulos al Señor, Maestro, ¿cuáles son los 2 mandamientos más importantes? Y Jesús le dice, en el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30 y 31, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, de todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, dice el Señor Jesucristo. Y es verdad. Yo puedo amar a Dios y puedo amar a un montón de personas con mi amor. Y a algunos lo puedo amar y al otro ya veo. Pero no es opcional lo que el Señor Jesucristo nos dice. Porque le preguntan cuál es ese mandamiento. Y es un mandamiento. Amarás primero a Dios por sobre todas las cosas. Y segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Y eso es lo que el Señor viene a decirnos.
que necesitamos amar en este tiempo a las personas, aborreciendo el pecado, pero amando a las personas, sabiendo que yo era Él, que yo estaba perdido, que yo venía con un montón de cosas en mi vida, que el Señor me limpió, me rescató, me perdonó y me hizo nueva criatura. Hay otros que necesitan lo mismo que nosotros. Y por último, cuando el Señor iba a la cruz y cuando Judas había salido a buscar a los alguaciles y a los sacerdotes para entregar a Cristo, el Señor mira a sus discípulos y les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y esto es empezar por casa, hermano. Mire al lado, a su derecha. Mire el que está a su derecha. Mire el que está a su izquierda. Y pregúntese en su corazón: ¿lo amo como Dios me ama? ¿Lo amo como el Señor Jesucristo me ama a mí? Porque de eso se trata, hermano. Que empecemos por nosotros. Que el amor que el Señor ha derramado en nuestras vidas sirva para amar primero a nuestro hermano, a nuestro compañero de milicia. Tenemos estatutos, tenemos mandamientos, tenemos un arma poderosa que es el Espíritu Santo, tenemos compañeros de milicia, tenemos una misión, pero todo esto, si no tenemos amor, hermano, no nos sirve de nada.